Buenas tardes, es un gusto verles aquí con la familia, en la familia de Dios. Sean bienvenidos a la iglesia Edificados en Cristo. En en esta tarde, pues le damos gracias a Dios por estos medios que nos permiten reunirnos ya cada uno en su casa, pues debido a la pandemia mundial que hay, que estamos además aquí en semáforo rojo, en obediencia a nuestras autoridades, lo estamos haciendo con estas plataformas virtuales que nos permite hacerlo el Dios eterno. Así es que bueno, pues todos traigamos nuestra Biblia, traigámosla porque hoy es el día que vamos a podernos reunir, que nos podemos reunir para estudiar la preciosa palabra de Dios y pedirle al Señor que seamos edificados por ella. Yo les invito a que en este momento cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón para que sea el mismo Espíritu Santo el que nos dirija, el que permita que la palabra de Dios se alumbre nuestro entendimiento. Vamos a orar, invocar su nombre. Padre eterno, gracias te damos en esta tarde por este día maravilloso que has hecho, en el que nos podemos gozar y alegrar en tu presencia, todos unidos como una familia, Señor, como un cuerpo en Cristo. En esta tarde echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Este tiempo te pertenece a ti. Queremos que seas dedicado a ti, no queremos estar pensando en otras cosas. Y toda nuestra ansiedad la echamos sobre de ti porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Te suplicamos que también por la sangre preciosa del Cordero laves nuestro corazón de toda maldad, de todo pecado, por la sangre de Jesucristo y por la fe que tenemos en Él, Señor, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y así, Señor, podamos disponer nuestros corazones para estar atentos a tu palabra y que sea tu mismo Espíritu Santo el que alumbre nuestro entendimiento y que nos ayude, nos dé la virtud y el poder para poderla poner por obra para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y tu presencia está aquí con nosotros. Gracias por este maravilloso don a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Alabado sea el santo nombre de nuestro Dios. Y bueno, aquí está el tema que puso el Señor en mi corazón. Es la buena mano de Dios, porque a lo largo de toda la historia y la historia de la Biblia también, pero que es real y aún se sigue escribiendo, ¿verdad? Pero en la iglesia, eh, bueno, eso es a lo que me refiero, ¿no? Pero a lo largo de la historia de la Biblia vemos que hombres que también rindieron su vida a Jesucristo pasaron por diferentes situaciones difíciles, muy difíciles. Sin embargo, ellos permanecieron en la fe y en obediencia. Así es que, pues, vamos a comenzar. Me guió el Señor a hacer como un resumen del libro. Vamos a tratarlo de ver lo más que se pueda y vamos a comenzar aquí con el libro de Esdras. En el libro de Esdras, Esdras tiene 10 capítulos, es un libro histórico y vamos a comenzar. Dios cumple sus promesas.
En este libro histórico de Esdras quedó registrado el cumplimiento de la promesa de Dios dada al profeta Jeremías acerca de que la cautividad del pueblo de Israel serían solamente 70 años. Y esto fue porque el pueblo de Israel no se quiso arrepentir. Jeremías lloró, les dijo que se arrepintieran, pero no quisieron obedecer. Entonces, pues vino el juicio y se cumplió lo que el Señor había dicho, pues que serían llevados a Babilonia. Aquí vemos en Jeremías 25:1, el profeta Jeremías lo profetizó y dijo, toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Estos 70 años comenzaron la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, registrado en el libro de Daniel. Aquí vemos Daniel 1:1, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Así va terminando el libro de Jeremías en el capítulo 52, cuando el rey Joacim fue llevado cautivo a Babilonia. Y esta misma profecía hizo que Daniel orara por la liberación de su pueblo el año de la caída de Babilonia. O sea que a él le reveló el Señor que ya habían sido los 70 años de cautividad en Babilonia. Y aquí vemos como Daniel, en el capítulo 9, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada por el profeta Jeremías, debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Ahora, aquí vamos a ver la soberanía de Dios. En este libro vamos a ver y todo lo que aquí estamos viviendo también, esto no toma de sorpresa al Señor, como tampoco tomó de sorpresa al Señor todo esto. Él es soberano y ni una hoja de un árbol se cae si Él no lo permite. Así es que Dios es soberano y usa a reyes paganos también para cumplir su voluntad. En Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Así es que, y nos enseña la palabra de Dios que tenemos que someternos a las autoridades, que eso es lo que ahorita también estamos haciendo. En obediencia estamos sometiéndonos a las autoridades. Entonces, bueno, aquí como vemos, en Romanos 13:1 nos dijo el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Así es que también tenemos que orar por nuestras autoridades y someternos a ellos. Los 70 años se cumplieron cuando Ciro conquistó Babilonia. Él era un rey pagano. Por eso digo aquí que Dios es soberano y usa reyes paganos para cumplir su voluntad. Ciro, Ciro, el instrumento del Dios. Ciro sería el instrumento de Dios. En Esdras 1:1, ahí es donde vamos a comenzar el libro de Esdras. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. En otras versiones dice despertó al espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Reconocía esto Ciro, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El profeta Isaías
más 200 años antes, había profetizado que Ciro sería el instrumento elegido para liberar a los judíos exiliados e iniciar la restauración del templo. Se estaba cumpliendo también esta profecía. Aquí lo vemos en Isaías 44, 28. Él que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será edificada y al templo serán echados tus cimientos. Así es que esta profecía también se estaba cumpliendo. El regreso a Jerusalén, vamos a ver una parte que va a ser bajo Zorobabel y otra parte bajo Esdras. Todos los judíos fueron llamados a regresar. Todos fueron llamados a regresar, pero no todos regresaron. En Esdras 1:3 dice, el que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Pero como vemos, no todos regresaron, solamente a los que Dios les dio voluntad de construir el templo en Jerusalén, obedecieron el llamado. En Esdras 1:5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido, había despertado a los que iban a regresar, les había despertado en el espíritu, a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Sin embargo, también Dios tenía planes para los que se quedaron exiliados, como nos muestra el libro de Esther, con Mardoqueo y Esther, quienes habían permanecido en Persia para el oportuno socorro del pueblo. Esto lo podemos encontrar en Esther 4:14. Esto es bellísimo, de verdad es apasionante toda esta historia que es real. Dice, porque ahí en el libro de Esther 4:14 también vemos la soberanía de Dios y dice, le dijo Mardoqueo a Esther, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos. O sea, ellos se quedaron allí porque iba a nacer en su momento liberación y alivio para el pueblo judío. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta ocasión, como tú estás, habrás, y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Así es que vemos también la soberanía de Dios. Para algo llegó Esther a ser esposa del rey de Persia. ¿Por qué? Porque sería alivio y liberación para los judíos. Pero si ella no obedecía, pues el Señor usaría a otra persona. Así es que nosotros debemos estar dispuestos siempre a obedecer a Dios y que sus planes nos podamos realizar, que sea movido nuestro espíritu por su Santo Espíritu y podamos obedecerle. Aquí dice, aquí vamos a ver, hizo este cuadro para que fuera un poco más explicativo y me pudiera dar a entender un poco mejor. El regreso a Jerusalén en el libro de Esdras, vamos a ver que del capítulo 1 al 6 fue conducido por Zorobabel y conducido por Esdras fue del capítulo 7 al 10. Entre el capítulo 6 al 7 ahí hubo 80 años que pasaron de diferencia. Vamos a compararlos, los dos líderes, ambos usados por Dios. Y le pedimos al Señor que así seamos nosotros usados, porque Dios tiene un propósito para tu vida como tuvo un propósito para la vida de ellos. Así es que debemos de disponer nuestros corazones y que su Espíritu Santo nos guíe y nos dé valentía en Cristo Jesús. Los que fueron conducidos por Zorobabel, vemos el decreto por Ciro, como lo empezamos a ver, que es en el capítulo 1, del 1 al 4, en los versículos 1 al 4.
En los conducidos por Esdras, es del capítulo 7 al 10, y es el decreto de Antajerjes. Este lo ordenó Ciro y acá lo ordenó Antajerjes, y lo podemos ver en el capítulo 7 desde el versículo 1. En los capítulos 1 al 6, el líder espiritual fue Zorobabel, quien los condujo en el culto del único Dios verdadero, y esto es bien importante por lo que va a seguir. Y acá, líder espiritual Esdras, y que como lo vamos a leer un poco más adelante, fue el que se dedicó a estudiar la ley de Dios para ponerla por práctica y enseñarla al pueblo israelita. Esto es muy importante. Para poder enseñar la palabra hay que conocerla. Y para poderla también enseñar hay que obedecerla. No podemos predicar algo que no practicamos. Por eso el líder de Esdras, que es otra cosa que también nos enseñó, es que él tenía conocimiento de la palabra y él procuró siempre ponerla por obra y enseñarla al pueblo israelita. Y el que no la supiera también iba a ser enseñado. Ahí lo podrán ver a lo largo de que lo lean. No podemos darnos a la tarea ahorita por el tiempo de leer todo el libro, pero cuando termine la prédica, puedes tú deleitarte, gozarte y pedirle al Señor revelación acerca de este libro, porque Él te puede seguir dando más revelación. En este capítulo en Conducidos por Zorobabel, también vemos que es el ministerio de los profetas. Y aquí en Esdras es el ministerio de intercesión, que es al que nos vamos a dedicar en esta tarde también, al ministerio de intercesión. Así es que las personas que también han sido llamadas a interceder, pues tenemos un ejemplo grande, pero todos los hijos de Dios también hemos tenido este llamado. De una o de otra manera, sí tenemos que orar unos por otros e interceder por el pueblo de Dios, e interceder por nuestras autoridades. Quiero cambiar. Aquí está. Se me pasó. ¿Y ahora por qué sigue? Bueno, ya se he pasado 2. Aquí ya vemos. Aquí la fe puesta a prueba. Es la reedificación del templo. Todavía estamos viendo bajo Zorobabel, el líder. En Esdras 4:1 vemos que así como ellos fueron puestos a prueba su fe, la tuya y la mía también va a ser puesta a prueba. Y esto es un tiempo de prueba, de estar viviendo así como estamos, pero no debemos de desmayar. Esto es un ejemplo, esto es alimento en nuestras almas de que debemos de perseverar. Porque esto es el que leamos, no es nada más para entretener o conocer la historia, sino es para que también sea edificada nuestra alma y vayamos tendiendo hacia la madurez. Aquí dice en Esdras 4:1, cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín, sabemos que tenemos enemigos de la fe, ¿verdad que sí? Hay enemigos que se van a oponer al evangelio de Cristo, como se opusieron aquí con ellos, de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, el Dios voy a leerle. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: vamos a edificar con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Les estaban diciendo que ellos querían edificar el templo, pero vamos a ver el problema. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel le dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios.
sino que nosotros unidos, aquí está la unidad del pueblo, la edificaremos al Señor Dios de Israel como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Si se fijan, está aquí el líder siendo Zorobabel y bajo la orden del rey Ciro. ¿Por qué no aceptaron? ¿Por qué no aceptó Zorobabel y Yeshua y los demás de las casas paternas la ayuda de ellos? Ellos decían que buscaban a Dios y que le habían estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria. Pero ¿por qué no? Es lo que vamos a ver. No aceptaron su ayuda porque la religión de ellos incluía adoraciones de otros dioses, y a esto se le llama sincretismo. A la verdad con mentira, o sea, adoran al Dios verdadero, pero adoran a dioses falsos, a dioses, son idólatras. Es un culto mixto, eso es lo que hace la religión. Los israelitas habían sido desterrados de su tierra por la idolatría, así que no podían correr ningún riesgo con idólatras. No nos podemos unir en yugo desigual con otras filosofías, con otras religiones, ya que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Ahí en el libro de Hechos dice, en el libro de Hechos 4, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No podemos estar en el ecumenismo, lo que está tendiendo el nuevo orden mundial, que todas las religiones sean una, que no importa lo que tú creas, que al fin y al cabo todos van a llegar a un mismo Dios. Pues todos llegaremos a un mismo Dios, pero para ser juzgados, porque nosotros que hemos recibido a Cristo, ya somos salvos y vamos al tribunal de Cristo y ahí daremos cuentas de nuestras obras. Pero los que no han recibido a Cristo, los que se negaron, se van a ir a enfrentar allá al tribunal, al trono blanco, para ser juzgados por sus obras, pero no van a tener salvación. Ya no la hay, por eso es aquí, en el tiempo y ahora. Y no podemos estar con otras religiones, levantar oraciones y si estamos invocando el nombre de nuestro Dios, no podemos estar invocando otros dioses o filosofías falsas. Eso se le llama ecumenismo. Es importante discernir y no unirnos en yugo desigual para levantar oraciones al único Dios vivo y verdadero en Cristo Jesús con otras religiones. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Son preguntas que sí tienen respuesta. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban construyendo el templo de Dios. ¿Qué tiene el templo de Dios con los ídolos? Sí, o sea, no podemos poner aquí el altar al Dios verdadero y acá lleno de ídolos. Entonces acá vemos que dice, dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, tú y yo. Aquí somos templos. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros, que somos templos vivos de Dios. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros Padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6:13 al 18. Así es que
Por esto tenemos que discernir. Hay muchas cosas que parecen igual, pero no, el espíritu nos mueve. Ya desde que las estamos viendo, ya nos molesta algo en el espíritu. Tú lo disciernes de que eso no es de Dios. Es otro espíritu diferente el que mueven allá en las religiones. Aquí es el Espíritu Santo. Y dice, por lo cual discernamos, todo debemos pasarlo por el fuego de la palabra de Dios. Todo, predicaciones, toda enseñanza debe de ser pasada por el fuego de la palabra de Dios. Pues hay cosas que, como dice la palabra, aquí dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2:23, que tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carece de valor contra algún apetito de la carne. En la religión no hay virtud, no hay poder para vencer al pecado. Y en otro nombre no hay salvación, no podemos tener salvación por obras. Nada más es en el nombre de Jesús, como lo vimos en el libro de Hechos. No hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús. Eso lo acabamos de ver en la lámina pasada. En segunda de Pedro 3:17-18 dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no nos durmamos, que no nos duerma el enemigo. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de vuestra firmeza, porque el enemigo Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar, nada más está esperando que pues ahí se nos patine el pie. Antes bien, ¿qué tenemos que hacer para que esto no acontezca? Estar constantemente leyendo la palabra de Dios, estar constantemente en oración, ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, creced, dijo el apóstol Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Solo en Dios hay eternidad. Él es el Dios que nos da la vida eterna por medio de Jesucristo. Así es que no podemos dejarnos engañar por nadie, aunque digan que es el Mesías. Porque así dijo el Señor que vendrían muchos haciéndose pasar por Él y dirían, aquí está, pero es el anticristo, aquí estoy, muchos cristos, muchos falsos cristos se levantarían. Y ahora dice, el regreso a Jerusalén, y ahora sí ya llegamos al capítulo 7, ¿qué les parece? Ya vamos rapidito, ¿verdad? En el capítulo 7 ya vamos. Regreso a Jerusalén bajo Esdras, bajo el liderazgo de Esdras. Y aquí está lo del título, dice, la buena mano de Dios estaba con él. Esto es lo hermoso en todo, la buena mano, la bondadosa mano de Dios está sobre los que le temen. En Esdras 7:9 dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué? Con Esdras estaba la buena mano de Dios. Pregunta, ¿por qué estaba la buena mano de Dios con Esdras? ¿Por qué? Aquí dice, y estando con él, o sea, con Esdras, la buena mano de Dios. ¿Por qué estaba la buena mano de Dios con Esdras? Y todo lo que hacía le iba bien. Ahí se veía la bondad de la mano de Dios. Aquí dice en Esdras 7:10, está la respuesta. Todas las respuestas están en la Biblia y vamos a ver la respuesta que está en la Biblia. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué quiere decir inquirir? Es bueno que tengamos un diccionario también a la mano si no entendemos alguna palabra, nos ayuda a entenderla, porque tenemos que entender la palabra para ponerla por obra. Entonces, aquí Esdras había preparado su corazón para inquirir, ¿qué quiere decir? Escudriñar, examinar cuidadosamente, estudiarla.
la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así es que Esdras había sido llamado y respondió a este llamado de Dios, siendo de la genealogía sacerdotal. Esdras tenía conocimiento de la ley, la practicaba y enseñaba. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Los pastores tienen que conocer la preciosa palabra de Dios, y no cómo la van a enseñar. Tienen que haber leído la palabra de Dios y continuarla leyendo toda nuestra vida. Y no nada más los pastores, todo hijo de Dios. Tenemos ese deber de hijos. No podemos darnos el lujo de dejar de a un lado la palabra de Dios, porque pues nos envuelven las falsas filosofías, nos desviamos. Y como pasa también con el cuerpo físico, ¿qué pasa con el cuerpo físico si tú dejas de usar tu mano o permaneces mucho tiempo acostado, dejas de ejercitarte, de caminar? Los músculos no se quedan como cuando te pusiste en reposo, como cuando te quedaste por algún accidente en reposo. Se van atrofiando. Si nosotros no seguimos adelante, nos vamos para atrás, igual que le pasa a los músculos. Muchas personas ahorita con la pandemia, muchos han bajado mucho de peso. No permanecieron en el mismo peso. Ahorita tienen que irse recuperando. Con lo del COVID, tienen que irse recuperando los pulmones que les afectó en diferentes partes del cuerpo, pero no se quedaron como entraron. Por la gracia de Dios, y el Señor está ayudando a muchos y los ayudó, y hay milagros portentosos acerca de cómo ha sanado y sacado adelante a muchísimas personas por las cuales se ha intercedido. El Señor ha obrado en misericordia por todos ellos. Pero nos tenemos que seguir avanzando o nos vamos para atrás. Y lo espiritual es lo mismo. Ya llegamos al conocimiento de Cristo. Ya tomamos la leche espiritual. Pero ahora hay que seguir hacia el alimento para ir hacia la madurez en Cristo. Entonces, y para que ya estemos también para enseñarla en Israel. Digo, aquí dicen la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que enseñar en el cuerpo de Cristo. Esdras respondió al llamado de Dios, siendo de genealogía sacerdotal, tenía el conocimiento de la ley, la practicaba y la enseñaba. En una palabra quiere decir esto, que honraba a Dios, temía a Dios. Él honraba a Dios con su estilo de vida. Así es que si decimos que somos cristianos, debemos honrar a Dios con nuestro estilo de vida. Tiene que haber concordancia entre lo que decimos y lo que practicamos. Claro, vamos tendiendo hacia la madurez. Si caemos, pues arrepentirnos, pero rápidamente regresar a Cristo. Aquí en Deuteronomio 8:6 dice: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Aquí vemos, honraba a Dios, o sea, Esdras temía a Dios, para andar en el camino, sabiendo que un día vamos a rendirle cuentas a Dios de todo, del tiempo, porque aquí estamos de paso y nada más somos sus administradores. Así es que al dueño de la viña, al dueño de lo que nos ha dado todo, y si andamos pastoreando el pueblo de Dios, vamos a dar cuentas de Dios, porque de Dios es todo. Nosotros somos administradores, nada más. Así es que pues guardemos pues los mandamientos del Señor para andar en sus caminos y para temerle. Y esto es lo que debemos de hacer también nosotros. Aquí también en Esdras 8, este libro de verdad que está precioso, porque aquí también nos enseña la dependencia de Dios. Entonces vamos al capítulo de Esdras 8:21. ¿Qué les parece que ya vamos en el capítulo 8:21? No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, vamos a continuar. Dice: entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Así es que
Esdras dio un ejemplo de su dependencia de Dios. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un viaje, queremos invertir en algún negocio. Te llamó el Señor al servicio, en todo a su servicio. Tenemos que depender de Dios por medio de la oración y el ayuno. Fue lo que nos enseñó aquí Esdras, que así se oraba también para pedirle al Señor el ayuno antes, también se usaba para que el Señor respondiera oraciones. El ayuno es bueno, también es otro tema a tratar, porque en el ayuno también el Señor se manifiesta de muchas maneras para hacer el viaje. En Esdras 8:22 dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas. Él podía haber ido a pedirle al rey, luego, ay, hay que ir a este viaje, llevar las pertenencias hasta allá. Es un camino difícil, es un camino donde nos pueden asaltar, donde nos pueden matar. Podría ir a haber pedido la ayuda al rey, pero, y aquí dice al rey, tropas y hombres de a caballo, porque él les había dicho que fueran a Jerusalén. Dice, para protegernos del enemigo en el camino, pues había muchos, pues, para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey. Así es que aquí él se mantuvo en la fe, porque él había dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra los que le abandonan. Así es que en el 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y él escuchó nuestra súplica. Le puse la palomita porque el Señor les respondió la oración. Así es que él tuvo que pues esto es lo que nos está enseñando a depender de Dios. No quiere decir que esté mal, pero si tú tienes un problema, lo primero que hay que hacer es humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, tengo este problema. Si es un problema legal, pues ayúdame, ábreme puertas con algún abogado, ábreme puertas allá en el juzgado. Si estás enfermo, pues Señor, llévame o condúceme a algún doctor. El Señor no está en contra de que vayas al doctor o a las medicinas, pero lo primero es orar y poner tu confianza en Él y dejarte guiar por Él. Y créanme que Dios es un Dios que oye y responde, no es un Dios que está lejano, es un Dios que está cerca. Y en este dolor que también ha pasado el pueblo de Dios, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto el dolor y Dios te ha ayudado en todo y te ha sacado adelante. No hay otra respuesta que Cristo, sea en el dolor, porque también has perdido a seres queridos. Hay muchos que han perdido a seres queridos a causa de esta pandemia. Y el único que tiene palabras de consolación es Jesús. Él es el que puede confortar tu corazón. Él ha visto tus lágrimas en esta pérdida. Él, ahí dice en Hebreos que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó. ¿Tuviste un dolor intenso? Si fuiste entubado, tuviste mucho dolor, Jesús lo padeció en la cruz del Calvario, para que ahora que orásemos, dice ahí en Isaías, que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado. Y para reconciliarnos con Dios, para darnos paz con Dios, cayó sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos. No hay otro camino para llegar a Dios. Y dice que por su llaga hemos sido curados. Está viendo un fluir poderoso ahorita el Espíritu Santo. Y Él te quiere traer consolación en tu corazón y también sanidad a tu cuerpo. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Por eso estudiémosla. Y Dios ha visto tus lágrimas y Dios es el que las puede secar. Y Dios es el que te puede consolar y ayudarte en todo. En tribulación financiera, porque muchos también han sido afectados en sus finanzas. Y aquí como lo vamos a ver, Dios es el que también provee en todo. A ellos les proveyó. Y
pudieron edificar el templo y les ayudó en el camino. Aquí es un Dios que está vivo. Yo te estoy hablando de un Dios que vive, un Dios que murió por nosotros, venció la muerte y ahora ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios y nos puede ayudar en todo. En todo nos puede ayudar. Pero ¿qué tenemos que hacer según lo que estamos aprendiendo ahorita? Si es reconocer pecado, humillarnos y buscar de su rostro. Ahorita lo vamos a ver. Aquí dice, ¿qué debe hacer la iglesia? Conforme a lo que estamos estudiando, interceder. Vamos a ver la oración que levantó Esdras y llevó al pueblo al arrepentimiento. Y esto es lo que tiene que hacer la iglesia también. También debemos denunciar el pecado. No le podemos decir a la gente que todo está bien y que sigan en el pecado porque Dios no les va a ayudar ahí. Pues hay que arrepentirnos, vamos a verlo. La nación que levantó Esdras llevó al pueblo al arrepentimiento. En Esdras 10:1, no, pero ya me salté acá, es que se me fue. Aquí, después de esta dependencia de Dios está la oración de intercesión. Reconocer el pecado, paso número 1. Esdras reconoció el pecado, dice, y acabadas estas cosas se me acercaron los príncipes diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, que era lo que veíamos. Tenemos que separarnos de las costumbres paganas, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. No se separaron. ¿Quiénes? Los sacerdotes y los levitas, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí, para sus hijos. El linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Ahí en cometer este pecado contra Dios, en cometer este pecado contra Dios. Entonces, ¿qué pecado hay que reconocer aquí? No hay una lista exhaustiva en que te diga, mira, estos pecados, sí están los mandamientos de Dios que nos dirigen, pero algo certero que es pecado es que es la desobediencia a Dios. Y aquí ellos cometieron esta infidelidad, cometieron pecado contra Dios. En Éxodo, el Señor ya le había dicho a Moisés en Éxodo 34:12, dice, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Si estamos con malas compañías, se nos pueden deslizar los pies, pero con una facilidad asombrosa. Ahí en la palabra de Dios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso no podían estar en yugo desigual unidos. Si te empiezas con una cosita, ay, pero pues, ¿qué va a pasar si leo los horóscopos? Pues ya estás entrando en el ocultismo, costumbre pagana. Y no contraerás matrimonio con ellos, no andarás no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Y dijo en Deuteronomio el Señor, ahí en el capítulo 7, versículo 4, dice, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses, como pasó con Salomón, que se casó con una mujer pagana cuando ya era viejo y no tenía fuerza, dice la palabra de Dios, así lo dice, que ya no tuvo fuerza, desvió su corazón hacia las costumbres de todas sus esposas eran paganas. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas y ya a la edad de avanzada, pues no tuvo fuerza. Y aunque fue amonestado 2 veces por Dios, no quiso responder. 2 veces le habló el Señor y no quiso volverse al Señor. Así es que, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Entonces, aquí tuvieron que reconocer el pecado.
Punto número 1. Y también la oración de intercesión. Los verdaderos siervos de Dios se afligen por el pecado. Por eso, como iglesia, que tenemos que estar intercediendo por el pueblo, también debemos confesar pecados que a lo mejor no has cometido, pero que están dentro de la iglesia. Hay mucha idolatría, hay mucha falsa doctrina dentro de la iglesia. Están un evangelio que quieran escuchar las personas, pero no es el evangelio de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado y sí denunciar esas cosas para no ir tras ídolos. Dice, los verdaderos siervos de Dios se afligen por el pecado, por lo que Esdras, aunque no había cometido ninguno de los pecados, él los confesaba como líder. En Esdras 9, versículo 6 dice, y dijo Esdras, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. Cuando hemos entrado en el camino del Señor, verdaderamente nos avergüenza el pecado, porque ya sabemos lo que costó el pecado. El pecado tuyo y mío le costó su vida a Jesús. Una persona que teme a Dios se avergüenza ante el pecado. Y nos acercamos y buscamos el rostro de Dios con vergüenza y nos arrepentimos, pero es lo que tenemos que hacer. Y mi Dios dice aquí, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades, es que estamos hablando de un Dios santo, y nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Dios es santo, no hay corrupción en él, no hay pecado, no hay mancha ni variación. Por eso cuando nosotros pecamos nos avergüenza llegar ante la luz, ante el resplandor de la santidad de Dios y nos avergüenza pecar. Y desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa y a causa de nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes que están en estas tierras a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública como en este día. Así es que Esdras asumió la responsabilidad por su pueblo. Y movido a arrepentimiento clamó por la misericordia continua. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Eso escribió en el libro de Lamentaciones, ahí está escrito por Jeremías. Nuevas son, en el capítulo 3 de Lamentaciones dice, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, se renuevan. Así es que la misericordia de Dios es continua, pero tenemos que ir a arrepentirnos y buscarla. Esdras 9:9 dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, Dios no nos deja, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Aquí ya vemos esta oración, ya vamos a acabar. Esta oración llevó a Esdras, esta oración que levantó Esdras llevó al pueblo al arrepentimiento. Lo vamos a ver. Y lloraban juntos. Dice, mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando, así hemos estado clamando, llorando, llorando. Y dice que con lágrimas sembraremos, pero con gozo segaremos. Así es que ellos confesaban llorando, postrándose delante de la casa de Dios. Así tenemos que gemir, que llorar, que interceder por el pueblo de Dios, por las almas perdidas, para que regresen a Dios los que se han apartado y por las almas perdidas para que no vayan a una condenación sin Dios. Y así es que mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de hombres, mujeres y niños se juntó y el pueblo lloraba amargamente. Aquí vemos arrepentimiento, no de la boca para afuera,
sino que te duele pecar. Y ahora que el Espíritu Santo mora en ti y en mí, es el que trae la convicción de pecado y es el que nos trae el dolor por haber pecado. Esdras 10:11 dice, ahora pues confesad al Señor Dios de vuestros padres y haced su voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Su voluntad, la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? Separados de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Aquí lo que se está refiriendo es porque habían hecho matrimonios mixtos. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que salir de este mundo. Podemos, al contrario, vivir aquí para hacer luz y para guiarlos al arrepentimiento, para traerlos a Jesús. Pero aquí está hablando de que ellos reconocieron que habían hecho matrimonios mixtos, que habían desobedecido. Ahora este proceder, ahora, o sea, aquí esto es antes de la gracia, aquí estamos hablando del Nuevo Testamento, ahorita estamos ya bajo la dispensación de la gracia, bajo la dispensación del Evangelio de Jesucristo, así es que esta solución que ellos tomaron aquí de separarse y mandar a su esposa y a sus hijos paganos fuera, no es para el día de hoy. Esto fue entonces, así era la ley y así fue. Pero a este proceder no es válido ahora aquí en el Evangelio de Cristo, porque ya el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio del marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Aquí, bueno, si leemos el capítulo 10, ahí está hablando de los matrimonios mixtos, que fue 9 y 10. Los líderes, los sacerdotes, se habían casado con mujeres paganas. Entonces, tenían que, para que no desviaran al pueblo de Israel, separarlas. Y entonces lo fueron haciendo, se divorciaron de las paganas, pues, y con los hijos, pero eso es en el Antiguo Testamento y fue así en este momento aquí en el libro de Esdras. Ahora no. Ahora sí, no es voluntad de Dios que un cristiano se case con alguien pagano, ¿no? Pero ya si lo desobedecieron, lo hacen, bueno, ahora ya no se van ahora ya el matrimonio tiene que seguir. Y aquí en este caso está hablando también Pablo de cuando en ocasiones se casan los dos sin conocer a Cristo y uno comienza a conocer a Cristo y el otro no quiere. Entonces aquí está hablando de este caso de que si la mujer o el hombre que no es creyente no quiere separarse, que sigan juntos. O sea, esto que pasó en Esdras no aplica aquí con el Evangelio. La conclusión, ya llegamos a la conclusión. ¿Qué nos lleva el haber estudiado todo esto para poderlo poner por práctica, así como vimos en Esdras, que había que estudiar, practicarlo para poderlo enseñar? ¿Qué aprendimos de todo este libro de Esdras? Bueno, Esdras obedeció a Dios, punto 1, obediencia a Dios. Y él realizó lo que estaba ahí en el libro de Crónicas, en segunda de Crónicas 7:14, dice, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, arrepentimiento, humillarnos, reconocer el pecado, humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, reconocer el pecado, volvernos a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado, para que por la fe en Él tengamos la redención y la vida eterna, la redención de nuestros pecados y la vida eterna. Y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Que se abran los cielos, que sean sanada la tierra. Eso es lo que deseamos. Hoy, el día de hoy que estamos viviendo esta situación, hay esperanza. Hay esperanza. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que hay esperanza, porque Dios
no ha variado. Ahí en Malaquías dice que en Dios no hay sombra de variación. Dios es el mismo y Él no cambia. Él no muda, dice Malaquías 3, dice Dios no cambia, no muda, Él no cambia, no dice hoy amanecí de mal humor, a ver qué les hago a estos chicos que no, Dios no cambia y Dios es bueno, es uno de sus atributos, la bondad. Entonces hay esperanza. Y si nos volvemos, Dios que es misericordioso nos perdonará. No, pero sí es importante apartarnos de pecado. Y esto es lo importante, que aquí en el Evangelio de Jesucristo, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que Él pagó nuestros pecados en esa cruz del Calvario, Él viene y le decimos, Señor Jesús, toma el trono de mi corazón. Su Espíritu Santo, la promesa del Padre, entonces vendrá y morará también a nuestro corazón para que podamos llevar una vida piadosa conforme a su voluntad y tengamos la virtud, el poder para vencer el pecado, apartarnos de todo pecado, de toda infidelidad y honrar a Jesucristo, quien nos reconcilió con su sangre preciosa con nuestro Dios. Así dice ahí en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe en Jesús, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Romanos también, en el mismo capítulo 5, pero en el versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y este es el precioso Salvador que tenemos, al precioso Salvador al que podemos acudir. Así es que todos los que hoy nos están viendo o donde pueda llegar este video o donde pueda llegar este mensaje, si es la primera vez que tú has oído que Cristo te ama y que Cristo dio la vida para que tú tengas salvación, hoy les invitamos para que podamos orar como un día, todos los que estamos también aquí en Edificados en Cristo, como un día, como estamos todos en la iglesia de Jesucristo, reconocimos que Jesús es el único Hijo de Dios, la única persona que nos puede traer salvación. El que te puede ayudar en todo, el que si estás enfermo también te puede ayudar en todas circunstancias, si estás deprimido, si estás al borde de la desesperación, también. Vamos a orar para las personas que hoy sientan esto, que hoy les está llamando el Señor para que vengan a los pies de Jesús, reconociendo su señorío. Yo les invito que todos también oremos y acompañemos a ellos que van a hacer la oración por la primera vez. Dios Todopoderoso y Eterno, yo reconozco que por mí no puedo tener salvación, que por obras no soy salvo. Por eso hoy, al escuchar toda esta palabra de que tú eres un Dios vivo, que eres un Dios que oye, que a los que te buscan y se arrepienten, tú les perdonas sus pecados. Hoy yo reconozco que Jesús murió por mí en esa cruz del Calvario. Él murió por mí para darme salvación. Jesús, su sangre es la que me puede limpiar. Señor Jesús, yo te suplico en esta tarde que perdones todos mis pecados. Me avergüenza haber pecado contra ti. Y te suplico, Señor Jesús, que me limpies con tu sangre de pecado, todos mis pecados, toda iniquidad, toda maldad, toda rebeldía. Perdóname, Señor Jesús. Y yo creo que tú moriste, pero también resucitaste y que estás sentado a la derecha del Padre y por eso me has justificado. Y yo puesta la fe en ti soy justificado y tengo paz para con Dios. Te lo suplico, Señor Jesús, y te ruego
que vengas tú y entres en mi corazón, me hagas una nueva criatura, Señor, y tomes el trono de mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Salvador personal. Te lo suplico. Y te ruego también que envíes la promesa del Padre, que venga tu Santo Espíritu y more también en mi corazón, para que yo sea lleno de tu Espíritu y pueda llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad. Te lo suplico, Dios eterno, te lo suplico. Todo esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú escuchas esta oración y todos juntos vamos a continuar a pedirle que nos siga, que hoy podamos poner la palabra que hemos escuchado por obra, que si hay alguna persona que está en atadura de pecado y no lo ha podido dejar, hoy hay esperanza, porque es por el poder del Espíritu Santo, que es la unción poderosa de Dios que pudre toda cadena. Y es la sangre de Jesús que perdona. No hay pecado más grande que Jesús no pueda perdonar. Y Él te puede liberar. Padre, en esta mañana te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados. Y que guiados por tu Espíritu Santo perseveremos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que sigamos escudriñando tu palabra para que la podamos practicar, llevarla en nuestras vidas, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor, y que también podamos enseñarla a quien no la conoce. En el poder del Espíritu Santo, que la palabra del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de gloria, el único que puede salvar por medio de la fe en Jesucristo, siga siendo predicado por tus hijos con poder, que la palabra vaya acompañada de toda signo, señal, prodigio, milagros portentosos, Señor. En el poder del Espíritu Santo se ha predicado este evangelio a toda nación. Te lo suplicamos que sigas usando a tu iglesia, que venga un avivamiento poderoso, empezando por la iglesia, Señor, y que muchos hijos vengan a tu gloria, Padre. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Que venga tu Espíritu Santo y nos llene, nos inunde. Hay un fluir poderoso del Espíritu Santo ahí donde estás. Recíbelo, alza tus manos y créelo y recíbelo. Dios es poderoso. Ven Espíritu Santo y llena a tu iglesia, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Unge nuestros labios, úngenos, Señor, y que con nuestras vidas demos testimonio del gran amor que has mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro, predicando las buenas nuevas de salvación. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas y nos respondes con cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. Y te suplico, Espíritu de Dios, que venga tu río, que venga ese río de sanidad sobre todas las personas que están ahorita enfermas, para que sean levantadas, para que sean prosperadas también en sus áreas financieras, Señor, para que honren a Jesús en sus vidas y sea un testimonio del poder y del amor de Dios. Tócalos, Espíritu Santo, tú que edificas, tú que levantas, Señor. Ven Espíritu Santo y llénanos, porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sean bendecidos.
Ambarabashikana, ven Espíritu Santo, que fluyan los ríos de sanidad en el nombre de Jesús. Y todo, Señor, todo lo que tú sabes que cada persona necesita, tú que eres omnisciente, Espíritu Santo, te ruego que tú les des a cada uno conforme a lo que es tu voluntad y que tú sabes que cada uno necesita. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Hay un fluir poderoso del Espíritu Santo. Síguete llenando unos momentitos más del poderoso Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, tú eres Dios, Dios, Espíritu Santo, llénanos en el nombre de Jesús. Ambarabashikara, recibe la sanidad, recibe el consuelo, recibe la restauración que necesites en el nombre de poderoso de Jesús. Ambarabashikara. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y que tu mano bondadosa esté sobre cada uno de tus hijos, ayudándonos, abriendo camino, abriendo sendas donde no las hay, poniendo mesa en el desierto. Gracias, Padre, porque este desierto, esta prueba no es para siempre. Y gracias, Señor, porque tú nos respondes con cosas mucho más grandes de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros, y al Dios soberano que está sentado en el trono, y a Jesús, el Cordero inmolado, se ha dado todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Pues démosle un fuerte aplauso a Jesús, el que murió, pero ya ha resucitado. Jesús vive, y porque Él vive es que nosotros podemos vivir. A Él sea la gloria, a Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Pues gracias, familia edificados en Cristo. Gracias, iglesia de otras partes que también se hayan conectado. Que el Señor Jesús les bendiga y que la buena mano de Dios sea sobre todos ustedes en el nombre de Jesús. Dios les ama y yo también les mando un fuerte abrazo, y que Dios les siga bendiciendo en este bello día que Dios ha hecho, y que también reciban descanso. Buenas tardes. Que el Señor Jesús les bendiga. Gracias, Padre.